Bueno, bienvenidos a esta entrevista que aquí Alejandra Casado nos está presentando. Esta entrevista está hecha en el marco de un proyecto de investigación que se va a presentar en la segunda mitad de este año, 2017, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la unidad académica de la Facultad de Derecho. Y las preguntas, si bien están direccionadas en parte a este proyecto y a lo que es ese desarrollo, también obviamente que la idea es que queden disponibles las preguntas y esas respuestas para la gente que lo mira también por YouTube y que sigue este proceso y este desarrollo que es Lógica Global Convergente. Así que gracias, Ale, y bienvenida. Bueno, muchas gracias y bueno, me alegro de poder contribuir con la causa. Buenísimo. Y bueno, estamos también, hoy es 4 de mayo y es 4 del 5 de 2017. Es el día post al evento que acaba de concluir, que es el evento 45. Evento 45 y bueno, lo primero que quería hablar es esta nueva precisión que está adquiriendo, ¿no?, el lenguaje de la lógica global convergente. Tú en evento 38, recuerdo que hablaste de la lógica global convergente como un tercer lenguaje, y en este evento, además de posicionarse quizá como tercer lenguaje, la lógica global convergente, estamos incluso hablando de dimensiones del lenguaje. Sí. Como niveles mucho más profundos en este desarrollo. Y bueno, quería preguntarte de qué se trata este tercer lenguaje, por qué la lógica global convergente se constituye como un tercer lenguaje y por qué hablamos de dimensiones del lenguaje. Bueno, es todo un desafío. Tercer lenguaje porque estamos viendo una lógica que subyace a nuestras lógicas. Entonces, entre mi lógica y la tuya, ambos podemos optar por una tercera lógica que nos va a abarcar de una manera neutral. Entonces, en ese sentido, es como un tercer observador entre las dos partes que están observando cualquier cosa, ¿no? Es una neutralidad que va a dar una perspectiva donde todo está implicado, donde todo lo distinto se implique en una comunión de sentido. Entonces, en este sentido, la lógica puede operar como un lenguaje neutral entre dos partes. Y lo que se refiere a quinta dimensión del lenguaje, que fue una terminología que surgió ahora en este evento, es porque nuestro cerebro es un procesador que, si bien nosotros utilizamos a las letras para formar las palabras y las oraciones, y esto vinculamos sentido y esa memoria asociativa ya empieza a enriquecerse con todo lo que es las imágenes y las asociaciones a esas palabras, a esas frases, a esos momentos vividos. Venimos descubriendo en este tercer lenguaje que hay una manera que subyace a nuestra comprensión lateral, nuestra comprensión neurológica, y que se relaciona con la lógica global convergente, pero se relaciona en este sentido: la letra A valor 1, la letra B valor 2, la letra C o sea, entre 1 y 27 tendríamos esos valores que nosotros estamos advirtiendo que hacen a ese tercer lenguaje. Ahora, cuando hablamos de quinta dimensión del lenguaje, sería este descubrimiento, que además del procesamiento que vamos descubriendo que nos va acompañando en esta comprensión como tercer lenguaje, tendríamos miradas mucho más complejas, mucho más, ¿cómo te puedo decir? No como puerto de llegada,
sino como directamente de partida, ¿sí? Esa partida no es a la misma dimensión que cuando llega. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay una lógica muy abstracta, me cuesta, vos lo sabés, años llevarla hacia la expresión verbal nuestra. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando ese concepto de la abstracción baja, esa fuente en la que baja y se emite lo que estoy diciendo, encontramos que cuando le damos a las letras el valor, por ejemplo, en la segunda vuelta del alfabeto, de la 28 a la 54 y así sucesivamente, hasta darle esa quinta vuelta al abecedario, o sea, es muy impresionante que nos encontramos con el extracto de esa fuente lógica abstracta, que ya estamos hablando de esa dimensión donde extraigo la pureza abstracta, ¿sí? Se ve representada. El trabajo que realizo es la traducción, como dijimos, como distintos renglones de frecuencia de conciencia, hasta poder hablar lo más llano posible. Claro. ¿Sí? Esto es lo más llano posible, es ese tercer lenguaje que vamos fabricando y que vos ves que cada vez adquiere mayor precisión. Pero esto, que está en un área mucho más abstracta de la comprensión, pero que todavía no llega a poder expresarse tan llanito, se refleja muy bien en esa quinta vuelta del abecedario. Entonces es otra dimensión, que la reconozco porque es la que me opera antes de que pueda llegar a expresar algo en lo concreto llano, ¿no? Entonces, quizás es una pregunta fuerte, es un plato fuerte de pregunta para la entrevista. Sí, totalmente. Pero de todos modos, a mí me recuerda un poco a... Hay un libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, que es de Paul Watzlawick, que tenía otros desarrollos con otros lingüistas y epistemólogos y demás. Y yo recuerdo una parte de su libro donde dice que, donde introduce conceptos matemáticos al lenguaje y a la comunicación, y él hablaba de que quizá en un futuro no muy lejano, las matemáticas y todas sus connotaciones iban a estar quizá rigiendo las relaciones y la comunicación humana. Claro. Lo que pasa es que desde el paradigma donde se encontraba quizá no podía hacer ese desarrollo. Sí. En el caso nuestro, con la lógica, no utilizamos a la matemática. Lo único que hacemos con la matemática es sumar y restar. Exacto. ¿Sí? Porque con el sumar y restar realmente obtenemos un desarrollo tan profundo y tan hiperconectado que ni siquiera imaginamos lo que sería una multiplicación o una división. ¿Sí? Esta es la situación. El acceso que tenemos es por lógica no lineal, no por la matemática. ¿Sí? Entonces eso es el cambio tan grande. O sea, ahora, cuando la lógica aparece y llega a poder ser nombrada, uno la mira matemáticamente y evidentemente es coherente con esa lógica que se quiso decir. O sea, este es el gran shock. Hasta ahora los números no tuvieron una lógica detrás, ahora sí la tienen. ¿Sí? Porque de hecho, cuando o sea, es todo el tiempo que estamos sorprendiéndonos y las sorpresas son en los mismos eventos. O sea, en el mismo evento, al operar de otro modo, por otra entrada, nos encontramos que se reafirma lo que fue dicho antes, ¿no? Entonces, claro que hay una matemática, pues la calendaria tiene unas conexiones matemáticas que ya son porque están puestas en el plano, ¿ves? Pero es una lógica abstracta que se volcó al plano.
Una vez que se volcó al plano, las matemáticas ahí ya se hacen un show, porque van a encontrar todos esos enlaces, pero que sin la lógica pierden sentido. O sea, sí, enlazás, pero ¿cómo haces para que la perspectiva se te amplifique? Sin la lógica no haces eso. ¿Sí? Entonces, la lógica es como que genera a la respuesta que es la matemática. La matemática sería una especie de respuesta a la lógica. Bien. Que por supuesto nos opera inconscientemente, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que ahora, al haber filtrado esa lógica en la conciencia, se vuelve a realimentar. El humano ahora puede participar de la conectividad lógica del espacio-tiempo. Antes no, antes solamente era ser afectado por la lógica espaciotemporal. Y ahora, al filtrarse esa lógica, ya podemos entrar en lo que es una afectación, ¿sí? Como participando, formando parte. Y este es, bueno, el gran... Ese fue el nacimiento de la quinta etapa. O sea, el nacimiento de una lógica que se filtró al diseño. Una lógica que se fue percibiendo que estaba. Mirá, nosotros tenemos una fecha, 28 de agosto del 2016, como inicio de eso, porque fue nombrado por primera vez. Claro. ¿Sí? Porque fue nombrado por primera vez como quinta etapa, pero esto no quiere decir que la quinta etapa estrictamente comenzó ahí. Podríamos decir perfectamente que Hammer fue el pionero de la quinta etapa. Exacto. Aunque ni él esté enterado. Pero si tengo que decir qué persona es pionera de la quinta etapa, es Hammer. ¿Por qué? Porque logra discernir a la base lógica de los conflictos de la vida desde su primera etapa. Y a ver con claridad cómo los conflictos de primera, segunda, tercera y cuarta etapa de la vida sobre la Tierra nos afectan en la actualidad y tejen una tela de conciencia biológica que forma parte de nuestra vida. Así que me parece que todos no podemos negar, por lo menos las personas comunes, que lo niegue la ciencia no nos importa, porque la verdad sabemos que la ciencia tiene límites muy estrictos y que por esos límites tan estrictos es que va tan lento, ¿no? Nosotros individualmente sí podemos avanzar más, y es más, la realidad no la espera la ciencia. La realidad avanza y no la espera. Así que bueno, este es el fenómeno que se está produciendo, que estamos entrando en coherencia personas por fuera de la ciencia y estar en un punto a punto, en una anticipación con la realidad. ¿Sí? No sé si te diste cuenta lo que pasó en el evento, ¿no es cierto? Nosotros a las 5:30 de la tarde del día del día 3 de mayo, empezamos a brindar por la culminación del evento 45 en Mar del Plata. Nos juntamos a cantar 86223 todos juntos a la vez, y el WhatsApp se cayó, ¿sí? Pero no solamente que el WhatsApp se cayó, sino que también el presidente Macri se encontraba con este chino 86. Sí. O sea que nosotros, mientras estábamos cantando el 86223, Macri estaba con el 86 y nosotros estábamos en el 223. Y todo el WhatsApp se cayó con él, se cayó porque se cayó con Y. O sea, yo creo que estos eventos de sincronización espaciotemporal es el primer hola que empieza a aparecer, ¿sí? Es como la primera cosita porque el brindis fue provocado por esa razón.
El brindis fue provocado porque el saber que a partir de este evento, el acceso a lo que es el mundo, la conciencia del mundo, estamos abriéndola, ¿sí? Entonces tuvimos la primera bienvenida, como muy formal, ¿no? Totalmente, totalmente. Y recién veía que nombrabas la palabra enlaces y hablaste de los científicos con un gran corset. Sí. Y yo sé que en el evento hablaste también de valencia y de valores. Sí. Esas dos connotaciones, valencia y valor, ¿sí? Sí. ¿Qué relación tienen? Porque, por ejemplo, en la ciencia hay valores metodológicos, ¿sí? Que los científicos, por ejemplo, tendrían que estar cumpliendo para que algún proyecto, por ejemplo, tuviera coherencia. El tema es que la coherencia, si uno, por ejemplo, busca en Google cuál es la definición de coherencia, habla de la no contradicción. Y eso no nos estaría permitiendo asumir algo que tú también has desarrollado en el evento, la paradoja. Sí. Yo quería saber qué relación hay entre la valencia del valor y esto de la paradoja. Bueno, tiene que ver con la multidimensión. Nosotros no podemos obviar a partir de todo este desarrollo la multidimensión. La multidimensión te va a permitir que un diseño, porque para hacer diseño tiene una noción de coherencia. Si no, no es un diseño, si no son elementos sueltos, ¿sí? Lo que hace que elementos sueltos se configuren en un diseño es un nivel de coherencia, de vínculos coherentes entre los elementos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿podríamos decir que todos los elementos en el universo están en coherencia? A ver, qué sé yo, por ejemplo, yo puedo entrar a mi casa y está todo desordenado, entonces los elementos de mi casa no están en coherencia. Cuando me pongo a ordenar, entran en coherencia. Hay un diseño de dónde van los cubiertos, de dónde van los platos, dónde van los vasos. Entonces, si respeto ese orden, entonces mi casa entra en una coherencia de elementos. Ahora, si yo quisiera decir, bueno, es la coherencia de una fiesta, es lógico que los vasos estén sobre las mesas, ¿ves? Es lógico que haya botellas en varios lugares, o sea, es lógico que haya carteras, abrigos, en un sillón, ¿sí? Pero es la coherencia de la fiesta, ¿ves? La fiesta tiene su propia coherencia, que no sería la misma, o sea, el diseño fiesta no es igual al diseño casa en reposo, Claro. ¿ves? No es igual, y así sucesivamente. O sea que se superponen las nociones de diseño en cuanto al observador y al propósito, a la finalidad, ¿sí? O sea que la finalidad le va a dar la coherencia al diseño. A eso nosotros le llamamos, a la relación entre el diseño y la finalidad le llamamos punto de encaje. 49, y lo que traemos a colación es cómo es que en el código 49, Alemania, está muy presente la finalidad de los diseños. Y esa presencia inconsciente en la finalidad del diseño le hace que el diseño sea muy eficiente en el plano, ¿sí? Porque podría estar enfocado en las posibilidades económicas que me va a dar el diseño. Entonces, la circulación de los diseños va a ser el enfoque. Y ahí tenemos a China, 8.6. Bueno, las posibilidades que circulan por el campo. Entonces, ese enfoque hace que se hayan vuelto la fábrica del mundo. Inconscientemente también. Porque hay algo que subyace que ellos están cumpliendo sin querer. O sea, después vamos a ver de cómo lo hacen la bajada, ¿no? Pero independientemente de esa bajada, hay algo que ya está parametrizando ese tipo de funcionamiento. Bien.
en algún punto, o sea, todo este desarrollo un poco que hace fricción a todo lo que es la comunidad, por ejemplo, digamos, si uno quiere hacer esto dentro de un desarrollo científico, por ejemplo, tiene que sacarse del plano todo ese corset metodológico, todo ese corset que implica la corporación científica y asumir otro tipo de corporación, que sería el individuo. Me parece que esto va más por las ciencias sociales, aunque después luego se vayan a converger con las otras, porque son observables. O sea, todo lo que nosotros vemos es muy observable. Entonces, si la realidad en la observación está contradiciendo al método científico, ¿qué hacemos? ¿Seguir el método científico o la realidad que se está presentando acá? ¿No es cierto? O sea, estamos llegando a la frontera de lo que la humanidad cree saber. Entonces, es muy grande el desafío porque no hay cómo cambiar eso. Por ejemplo, lo que se está hablando hoy sobre los derechos humanos con la ley ahora que lo de los jueces, ¿no? Lo que han dicho. Entonces, la izquierda se encuentra en un gran conflicto, porque si separan los derechos humanos, humano es un género humano y la gente que me gusta y la que no me gusta está incluida en ese género. Entonces yo no puedo apelar por derechos a nivel género y solamente hacer un rescate de la gente que me gusta, ¿sí? Dentro de ese género está un montón de gente que no me gusta y tengo que asumir por fin la pertenencia a ese género, en primera persona. Entonces, en el evento dijimos esto. ¿Cómo es que no escuché a ningún político, a ningún juez, a ningún filósofo, a nadie hablar de acuerdo humano? Porque si no hay un acuerdo humano en el planeta acerca del género humano, no hay dónde parar la palabra derecho humano. La palabra derecho humano te habla de que hay un acuerdo humano. Pero si no hay un acuerdo humano, ¿cómo delimitas el derecho humano? ¿Ves? Exacto. Entonces, este es el gran tema. ¿Qué hacemos con lo que no nos gusta? O sea, los desechos. Mira la Tierra. La Tierra ha aprendido a nutrirse de sus desechos. ¿Y nosotros qué esperamos para hacer lo mismo? ¿Ves? O sea, que la actitud humana, al considerarse una criatura creada por algo divino que vaya a saber dónde está, que ahora no se hace cargo de ninguno de los errores humanos, ¿ves? Y nosotros ahora, ¿dónde guardamos los errores? Porque supuestamente estamos hechos perfectos. Entonces, ahí es una falacia de fondo, o sea, que está muy bien para una etapa primitiva de la humanidad, pero ¿seguimos estando en esa etapa primitiva ya? ¿O queremos ir más allá de esa etapa primitiva? Porque tenemos un montón de desecho. O sea, tenemos un montón de realidad que nos estaría sobrando a nuestra imagen de humanidad. Absolutamente. Entonces, es un planteo fuerte porque habla de la humanidad viendo sus propios errores, con la intención por primera vez de nutrirse de ellos. Porque dice, si la Tierra se nutre de sus desechos y el humano es, en definitiva, elementos constituidos de la misma Tierra, ¿por qué no podrá nutrirse de sus propios errores? ¿Ves? O sea, ahí vamos a la lógica no lineal. La lógica no lineal, nosotros lo que hacemos es continuamente volver a reconfigurar desde afuera el diseño. Entonces no tenemos esa ley de no quebrar la ley. ¿Sí? La tenemos,
Es más, los delincuentes serían los únicos sinceros que quiebran la ley. ¿Ves? ¿Qué tal si todos nos volvemos quebradores de la ley? Pero no para matarnos entre nosotros, sino para mejorar entre nosotros. ¿Ves? Es la misma plataforma que elige el delincuente, que en definitiva la ley la hacemos y la deshacemos. La hacemos y la deshacemos. Y lo importante acá es que seamos todos haciéndola y todos deshaciéndola. Todos haciéndola, todos deshaciéndola. ¿Ves? Entonces allí podríamos ir a las cárceles y estos lugares donde hay gente tan desastrosa y despojados de todos los prejuicios a poder conversar sobre todo eso y como diciendo, soy la parte de la sociedad que quiere entender a la otra parte. ¿Ves? ¿Por qué? Y porque somos del mismo género humano. Sí, está bien. Como coexisten distintos niveles de orden y alguien que viola no puede andar suelto o alguien que mata no puede andar suelto, y eso se entiende. Bueno, pero una vez que está esta membrana de aislamiento de la libertad, tiene que haber otra membrana de comunicación y una disposición ya madura, porque si no es quedarnos en la herida. Y entonces vamos a gobernar heridos. Entonces estamos justamente nutriéndonos con veneno, no lo estamos transformando en nutriente. ¿Ves? Entonces se polariza peor, porque lo que no querés ver cada vez se te viene más encima. Entonces vamos por un acuerdo donde todos estamos dispuestos a trascendernos, para poder en todo caso volver a hablar del derecho humano, pero cuando seamos al fin todos parte del género, ¿sí? Y asumamos que nos estamos creando y recreando todo el tiempo, ¿sí? Y dejemos esta versión, porque ¿qué pasa? En algún momento la imagen de Dios era tan alta que para hacerla más cercana, en vez de que el humano se elevara hacia esa perfección, agarramos a Dios, lo bajamos a la pésima mediocridad y ahí nos quedamos. Entonces no tenemos lugar a donde ir, no tenemos sentido de progresión. Se quedó en ese renglón espaciotemporal, fijamos piso, fijamos techo y ahí tenemos todo que vivir. ¿Qué pasa? Naturalmente somos evidentemente transgresores, ¿sí? Nos queremos hacer que no lo somos, pero lo somos, de hecho lo somos. Entonces, esto es una cualidad que en vez de verse como algo negativo, se podría perfectamente plantear como algo positivo. ¿Sí? Entonces, es una caminar hacia la frontera que nos encontramos, caminando, es a un sentido donde la humanidad encuentra un tope. O sea, no podemos seguir mintiéndonos así, tan descaradamente, ¿sí? Porque la realidad nos está mostrando que estamos en una frontera. Me hiciste acordar cuando estaba estudiando, iba a veces al penal acá de Batán a dar charlas o de clases sobre derecho y demás, y hacíamos talleres y cursos, y recuerdo que los internos privados de la libertad ambulatoria, que a mí me gusta recalcar que es libertad ambulatoria, no es otro tipo de libertad, ¿sí? Hay como una especie de cerramiento, ¿no? Que la única opción que tienen es o la religión o nada, digamos, ahí adentro. O sea, se les inocula, como no hay que hacer con todo ese conflicto, no hay que hacer con todo lo que sucede, ¿no? Con los hechos y demás, no hay, con toda esa
materia madre, no hay nada que hacer, bueno, se inocula religión. Y también veo cómo se trastoca todo este principio que se conoce de garantía constitucional como principio de inocencia, ¿no? Cómo está ahí detrás, juega la culpa, cómo juega la religión, cómo ahí se junta, ¿no? el trampeo legal de no asumir, ¿no? No asumir porque no sabemos qué hacer con eso. Y bueno, me llevaste a ese punto que bueno, que es muy interesante. Es que desafiar los mandatos que traemos, que subyacen, es sumamente importante porque eso es lo que se está demandando, ¿sí? Hay una noción de espacio-tiempo que está brotando por todas partes, que está brotando, que no se la ve, pero que está haciendo este elástico en el tiempo, lo está ralentizando, para que nuestras respuestas biológicas no sean reactivas, ¿sí? Por eso es que hay tantos actos fallidos que están ocurriendo, ¿sí? Y cada vez son más groseros. Esos mismos actos fallidos de pronto ocurriesen antes, no había un editor en tu conciencia que borraba todos esos cuadros. Y ahora parece que no los borra más. Y que los estamos viendo. Estamos viendo, parece el cuadro 25, sí. Es exactamente el que nos llama la atención porque lo detectamos. Estamos detectando el cuadro 25. El cuadro 25 era para manejarnos y ahora está operando para despertarnos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Así que esto es mutación biológica, esto es una reorganización espaciotemporal, estamos frente a una conciencia multidimensional muy activa. Es un panorama maravilloso, pero se va doloroso desde la perspectiva recuerdo del pasado. ¿Sí? Pero siempre que ha habido revoluciones muy grandes en la historia, es porque se ha interpretado de una manera nueva el tiempo presente. Entonces, ¿de qué nos estamos asustando? Después nos quejamos de que no hay gente como que resalte de toda la humanidad ahora. Como que hace mucho tiempo pasó ese tipo de gente, ¿no? La sabemos reconocer después de 3 generaciones, 4 generaciones, pero no la reconocemos ahora. ¿Por qué? Por la alta resistencia a quebrar el paradigma, ¿sí? Pero a pesar de esa alta resistencia a quebrar el paradigma, se está cayendo a pedazos. ¿Quién lo está haciendo caer? La nada misma lo está haciendo caer, ¿sí? ¿Ves? Porque aparentemente no hay nada que vincule a un punto del otro y sin embargo se están conectando. O sea, este episodio del día de ayer a las 5:30 de la tarde, justamente nosotros nos preparábamos para entrar en el mundo y el mundo se preparaba para recibirnos y nos dio un tac-tac, ¿ves? O sea, esas señales son más que todo el protocolo de la reina Isabel haciendo boludeces arriba de una carroza. Todo eso es mucho más que todo Corea del Norte marchando derechitos y diciendo, ay, mira, acá tengo la bomba. ¿Ves? Porque son sincronicidades que ocurren con una coherencia atroz y sin que nadie las organice. Absolutamente, absolutamente. Y ya que hablamos de lo humano y de la tierra, que es lo que unifica el género, esa conexión con la tierra, post-evento Uruguay del año pasado, pasó mucha agua bajo el puente, pero es que como que se empezó a desarrollar todo esto que es conciencia de la tierra,
conciencia de la Tierra y parámetros de espacio-tiempo, los cuales tú los marcas como puntos basales para una conciencia multidimensional y como punto basal para una ciencia interdimensional. Sí, de eso en realidad vengo hablando hace unos años. Sí, pero... Lo que pasa que ahora va tomando una consistencia muy grande y ya se empieza a oler, ¿no? A oler esa posibilidad. Ya en este evento, bueno, la llegan a ir con descubrimientos importantísimos en la grilla de la calendaria y bueno, y ahí todos nos quedamos diciendo, ¿no? Y bueno, y ahí van a venir muchísimas cosas más. Y esos son los primeros pelitos que se entran a ver de algo que realmente... Es mucho más grande. Sí, por supuesto. Pasa que parece que empiezan a jugar más en el plano, o sea, eso es lo que se ve, o sea, sí, que empieza a jugar más en el plano, más en la realidad, sí, como más evidente. La evidencia está como brotando directamente. Sí, sí, sí. Pero es un brotar que lo ve aquel que tiene la lógica previa. Claro. El que no tiene la lógica previa... Ni se entera. No está enterado, está asustado, está con este fenómeno ¿cómo se dice? Incertidumbre. Pero a pesar del nivel de incertidumbre, yo quiero que observes una cosa, la biología no está tan reactiva. O sea, el nivel de reactividad de la biología, antes por mucho menos hubieran pasado cosas mucho más terribles. Entonces, es como que hay un tiempo de observación que permite ver la hilacha de la trama. Y bueno, se ponen muy interesantes estas cosas, ¿no? Que ahora... Claro, que se ven en el panorama político, que se ven en... Sí. En todos los planos. Y hay algo que también se volvió a hacer hincapié, que me parece que es importante y que me gustaría que por ahí definas, más allá que acá los conceptos sabemos que nos cambian. O sea, los conceptos se van modificando todo el tiempo, no son definiciones estáticas que quedan ahí, sino que se van ampliando cada vez más. Algo que se llamó hace mucho tiempo y que como que revivió, cultura de las diferentes velocidades. Sí. ¿A qué te referís cuando vos decís cultura de las diferentes velocidades? Sí. Porque hablamos de cultura, por ejemplo, cultura de tal lado, cultura de tal otra cosa, pero... Desde esta perspectiva de la lógica global convergente, ¿qué es cultura de las diferentes velocidades? Bueno, es una destreza de membrana. La membrana es lo que me permite estar consciente del diseño en su propio estatus de coherencia y poder dialogar con otro diseño que tiene una coherencia distinta, ¿no? Entonces yo puedo percibir cómo comunicarme con el otro y lo puedo lograr en su capacidad de comprensión, no en la mía. ¿Sí? O sea, eso que para mí es muy difícil de hacer porque justamente, mira, hoy estaba hablando de eso, ¿no? Ajá. Ahora te voy a decir un ejemplo que tiene que ver con una pregunta anterior que me hiciste también. La capacidad de comunicarme en el mundo del otro, ¿ves? Pero sin perder la coherencia en el propio. Entonces, te voy a decir, en el evento de Valencia, que lo estamos procesando porque lo filmamos, esta cosa de, si bien es genial el evento, es muy brutal. Es brutal. Entonces, hoy, escuchar el evento de Valencia, decís, qué brutal. ¿Ves? Porque no había la membrana que ahora hay para
bajar lentamente. O sea, la gente quedó asombrada por cómo contesté a una señora que básicamente está en una situación de biodescodificación básica, un evento de su vida, y yo respetando ese proceso y la gente viendo cómo lo respetaba, y después Pía agregando otro escalón. Eso fue una cosa maravillosa. Exactamente. O sea, y eso fue una muestra de esta cultura multidimensional de conciencia. La señora está descubriendo dentro de su frecuencia, dentro de su contexto, dentro de su vida, y puede significar solamente con esos elementos todo lo demás. Pero es como si vos decís, si vos tenés un diseño que te pone en coherencia 100 elementos y querés dialogar con un diseño que pone en coherencia 1.000.000 de elementos. Evidentemente va a haber un margen de error enorme desde el que tiene un diseño que combina 100 elementos para poder escuchar el otro. O sea, va a ser unas interpretaciones a grosso modo que nada que ver, pero tampoco tiene con qué comunicarse con esa conciencia, ¿ves? Claro. Entonces, desde esa conciencia de 1.000.000 de elementos en coherencia, ¿cómo bajás a conectarte con la otra que tiene 100 elementos en coherencia, pero sin perder la coherencia? ¿Ves? Y ahí es donde hablamos de la metáfora. Claro. Se utiliza la metáfora, pero el peligro de la metáfora es que el otro la toma por el plano 2, decimos nosotros, por la sensación de equilibrio que le produce la imagen. Ahora, ¿obtiene la coherencia de esa imagen? No. Entonces, la conexión que hay en esas dos conciencias que te estoy nombrando es relativa y es muy superficial. Ahora, cuando vos decís esto, lo nombrás es profeso. La metáfora te causa placer porque apela a instancias en tu inconsciente que todavía no podrías comprender y por eso te da ese bienestar. ¿Ves? Ahora, le sigue dando el bienestar, pero hay un plus. Ya sabe que el bienestar le viene porque su inconsciente procesó 1.000.000 de elementos en coherencia y simplemente le descargó la química armónica. Nada que ver. Bueno, este es un ejemplo. Cultura de las distintas velocidades. No te queda otra que la metáfora, porque tiene 100 elementos en combinación. Vos tenés que, es como si vos decís, tenés que dibujarme un jardín multicolor y tenés 3 colores, encima los primarios. Difícilmente. Pero tenés que ir diciéndole, mira, no es exactamente así. Pero esto es lo que se arriba, ¿ves? Bueno, y ahí se me viene el respeto no como valor, pero sino Claro. respeto por... Lo que pasa, el valor. A ver, el valor tiene que ver con algo que está dentro de una coherencia, coherencia. ¿sí? Y entonces el valor es algo que tiene enlaces fuertes, ya tomados, ¿sí? Las valencias son enlaces que son posibilidades. libres. Son libres. O sea, es la capacidad de enlace en los elementos. ¿Sí? Entonces, cuando pasan un diseño, utilizan unas posibilidades determinadas y las bajan en enlaces concretos. Ahí se te corporizó el valor. Tiene una integridad que está determinada por lo que lo antecede. A vista de esa capacidad de enlace, lo mejor que se hizo es esto. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Vos mediante el tiempo vos tenés acceso a más capacidad de enlace, más capacidad de enlace. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si vos no soltás el valor? Se te va a quedar degradado.
Porque ese valor, cuando fue constituido, había muy pobre capacidad de enlace. Claro. No va a estar a tiempo, digamos. Entonces vos pusiste la identidad ahí en ese valor. ¿Eso qué es? Es agarrar esos 100 elementos y ponerles una llave de candado. Y decir, esto soy yo. Ahora, la realidad redunda en capacidad de enlace, que va a decir, yo valgo cada vez menos. ¿Entendés? Te voy a poner una cultura, no sé, aborigen de tal cosa. Entonces, se supone que los que tienen esa cultura usan la pollerita acampanada. Y si vos no usás la pollerita acampanada, y le estás traicionando a los ancestros. ¿Ves? Porque ahora vos tenés posibilidades de tener la pollera acampanada, corta, larga, vestido, pantalones, jeans. Pero vos te tenés que ser fiel a donde tenés la identidad puesta. Y salir a la calle con la pollera acampanada, porque si no, ¿qué va a pasar con los ancestros? ¿Qué pasa si te sacan las trenzas? ¿Entendés? Entonces, estamos metiéndonos en una cajita. La realidad es dinámica. Y la identidad no crece a la velocidad de la realidad. ¿Ves? Porque nuestras nociones espaciotemporales están inmaduras. Entonces es muy lógico que las personas que tienen esas referencias al pasado, donde tienen identidades muy fuertes, colapsadas, tengan una gran vulnerabilidad en el plano. Porque tienen como mandato prohibido actualizar sus valencias y generar valores de mayor integridad que los que sus generaciones pasadas hicieron en el pasado. Lo tiene prohibido. Entonces no se puede constituir en el presente, se tiene que constituir en el pasado, pero tiene que vivir en el presente. Es muy perverso. Absolutamente. Pero sin embargo, tiene los aplausos de la cultura. O sea, le estamos aplaudiendo que sea imposibilitado de actualizarse. ¿Sí? Porque no hay nociones de coherencia, no hay nociones de lógica, no hay nociones de espacio-tiempo. ¿Sí? Quedamos como la verdad la tiene el pasado. Entonces el presente se vuelve cada vez más pesado. Porque no soltás el pasado. En el presente hay más oportunidades que por mandato no las podés tomar. ¿Ves? Por creencias no la podés tomar. Entonces es una contradicción enorme entre la realidad y todo lo que me ofrece y mis condicionamientos que me operan en ese fondo inconsciente, ¿no? Nunca mejor explicado. Bueno, eso espero, que Nunca cada vez pueda explicar un poquito mejor. Nunca mejor explicado. O sea, es enorme y también otro de los puntos que ahí me quedó como una redefinición enorme de este evento, acción microsomal. Que creo que está conectado con esto de la membrana, ¿no? Sí. O sea, acción microsomal, ¿a qué alude, Ale? A un observador que se desentiende de esa coherencia en la membrana y desafía posibilidades. Desafía las posibilidades. Es una observación de la coherencia interna. Y entonces desafía, es como que puede traspasar el medio de la membrana del diseño y verse desde afuera, después mirarse desde adentro, porque esa cualidad micro le da una filtración
activa a que vos podés ver cosas que antes no veías. ¿Ves? Como dijimos, toda desmantelación genuina es autodesmantelación. Y aunque vos no, hasta que vos no tengas una visión que es más refinada que la propia, es un observador de quinta dimensión. Porque se filtra por la 4. Se filtra por la 4 y es capaz de corregir. Porque se filtra de afuera, después de adentro, de afuera, de adentro. Y puede reparametrizar la membrana del diseño por completo. Reparametrizarla sin destruirla. Porque comprendés que también estas nociones donde la existencia es un estado generado a propósito para construir márgenes de error en espacio-tiempo, entonces eso ya relaja. Y vos no necesitas estar destruyendo lo que está mal, ¿ves? Sino que empezás a consumir el error para tomarlo como nutrición. Si no tenés ese observador microsomal, o sea, estás en el observador somal, claro. Somal, todo mal en el suroeste. Todo mal en el suroeste. ¿Ves? Somal. ¿Ves? Entonces el microsomal puede irse, volver, mirar de afuera, mirar de adentro, porque tolera el margen de error del somal. Absolutamente. ¿Cómo puede ser que esté todo tan exageradamente expuesto, no? Tan exageradamente expuesto. Todo mal con el humano. Con él. Entonces, es esa nueva capacidad de constituir enlaces nuevos en el diseño también lo que habilita esta acción microsomal, o sea, establecer nuevos enlaces de coherencia en el diseño. Sí. Y sin necesidad de romper el diseño. Exacto. Porque lo puede transformar y que tampoco se precisa apurar, porque tiene que haber una tolerancia al margen de error. Si hay una noción de espacio-tiempo, esto se va absorbiendo, se van informando capas y esa relajación que se va biologizando permite que esto se dinamice. Buenísimo, buenísimo. Y uno de los últimos puntos que había puesto es esto de democracia del espacio-tiempo. Sí. ¿A qué nos estamos abriendo con esta democracia del espacio-tiempo? Una nueva democracia del espacio-tiempo. Porque tenemos como la idea de democracia respecto de este sistema de elecciones, ¿sí? Distintos tipos de democracias. Elecciones conscientes. Ahora le vamos a llamar elecciones conscientes. Elecciones inconscientes. Pero no cada 4 años, ¿no? No serían cada 4 años estas elecciones. No. Esos 4 años tiene que ver con los años sí. Comunes y los bisiestos. Entonces, cada 4 años tenemos una actualización del margen de error que tiene la Tierra en girar alrededor del Sol. O sea que nosotros vamos acumulando un margen de error, porque la Tierra va más lento. Entonces, en el 4.º año hacemos un reajuste. Ese año de reajuste es el reajuste. Tenemos un día más. Exacto. Nuestro calendario gregoriano nos coloca ese día más el 29 de febrero. Pero casualmente el 29 de febrero es el día 60. Yo digo, parece estar la mano de alguien que sabe de nociones de espacio-tiempo. Porque 6-0, la única manera de acceder a posibilidades es a través del 0. Y el campo cuántico es 6. Entonces el día 6-0
está hablando de una posibilidad nueva. ¿Ves? O sea que nominamos como el día extra al día de la posibilidad nueva, numerado día 60. Entonces, pareciera estar confeccionado por gente que sabe realmente cómo opera el espacio-tiempo. Pareciera que no nos han, por lo menos, transmitido este saber con claridad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Se filtró. Se filtra, porque en definitiva la nada accede a todo. Y la nada brinda un crédito para todas la totalidad de las aperturas temporales. ¿Sí? Entonces, cuando se acaba el crédito que la nada otorga, es insoslayable, la filtración ya está, ya llega a tope, llega a todas las terminales, ¿no? Entonces es una oportunidad muy grande, porque tenemos el respaldo de la nada. Y tener el respaldo de la nada es tener la totalidad del respaldo. ¿Sí? Esto es por qué el neutrino ocupa el día 121, o sea, neutrino 121, y aparte tenés noreste, noroeste, y tenés el inhumano en Ri, neutralizando noreste y noroeste. O sea, ¿y por qué este 120 de neutrino proporciona el equilibrio en 121? 120, ¿no? 120 porque está en esa posición y inmediatamente viene el equilibrio. ¿Sí? Entonces, estas elecciones conscientes, yo me refería también a estos 4 años porque las elecciones en Argentina son cada 4 años también. Sí, en varios lugares, lugares. Casualmente coincide. Ponele. Y esto que vos decías, que cuando un sistema llega a determinada coherencia, ¿no? El que tiene mayor coherencia termina absorbiendo al otro. Claro. ¿Esto cómo es? ¿Cómo opera? Bueno, creo que la nada como respaldo nos va a enseñar a todos cómo opera. Porque 2016 fue una instancia, año bisiesto, donde hay una recreación de posibilidades. Ya la nada educó, se filtró como quiso, ¿no? Y configuró nociones de espacio-tiempo. Y ahora simplemente es el ping-pong de nuestro lado para que lentamente fabriquemos una construcción espacio-temporal. No quiere decir que esta tira por la borda la anterior, porque la anterior va a ser consumida de a poquito porque vamos a sacarle el juguito a cada partecita. No nos preocupa el margen de error, porque ya lo tomamos como una nutrición. Entonces, está todo muy bien. O sea, porque pueden existir distintos membranas de conciencia operando simultáneamente. O sea, y está muy bien que cada una vaya operando, pero digamos, vamos a ir viéndolo. Eso es realidad-respuesta. Las urnas de las elecciones 2016 las iremos viendo recién cuando empiece a alumbrar el 2020. Claro, porque ahí veremos cuál es la coherencia que absorbió a las otras o cuáles las que fueron absorbidas por otras. Nadie lo controla, entonces está en buenas manos. No hay posibilidad de fraude. ¿Sí? Que estamos, justo que teníamos todo para los fraudes de las elecciones, ahora resulta que
no hay ningún problema, no hay ningún problema porque el espacio-tiempo es un lugar para nutrirse del error. Lo que pasa es que nosotros estuvimos siempre orientados a generar el error y a consumir ese error generado. Ahora es distinto. Vamos a entrar en la nutrición, a nutrirnos para fabricar modelos de mayor envergadura, ¿no? Modelos de mayor integridad. Llevamos 400 años de atraso, así que me parece que el cambio en estos 3 años va a ser importante, muy importante. Absolutamente. Así que bueno, yo la verdad no tengo más preguntas que hacerte. Me parece que bueno, que nos espera algo muy interesante y muy prometedor para nada. Muchas gracias por todo lo que haces, por todo lo que expresás y por la causa que justamente que estás aportando acá. Y bueno, te agradezco mucho, Ale. Bueno, y yo agradezco mucho a cada uno de ustedes que esa acción microsomal dentro de cada una de las instituciones que estamos, y que por lo menos que tengamos una actitud renovada para mirar los errores de cada una de nuestras ciencias. Y pensando que si la Tierra puede alimentarse de sus desechos, de nuestros desechos, nosotros quizás sea el momento de que todas las ciencias puedan generar un observador microsomal desde adentro y mirarse, y si viéramos de otra manera esto, ¿no? Esas son las ciencias interdimensionales. Bueno, por lo menos es un pasito hacia. Es aquello que va a permitir la filtración, porque hay un rompimiento muy grande con esto, y es perder el protagonismo, ¿no? Porque cuando los descubrimientos no paran un segundo. O sea, a cada ratito que voy hablando es un descubrimiento. Y nosotros estamos acostumbrados a que alguien hace un descubrimiento y lo tiene que aplaudir todo el mundo, tiene que salir publicado, tiene que tener... Y realmente ese tipo de descubrimientos están sucediendo a un plano de conciencia somal. ¿Ves? Cuando los descubrimientos son microsomales, son todo el tiempo. Y la transformación somática no cesa. O sea, no hay tiempo para publicarlo en ninguna parte, no hay tiempo para buscar un aplauso, no hay tiempo, porque apenas te alcanza para reconfigurar la percepción propia. ¿Sí? O sea, eso es lo que viene encima, ¿eh? Entonces, hay una pérdida del protagonismo social. ¿Estamos dispuestos a que esta aventura microsomal nos haga perder todo el prestigio social de los aplausos, de los diplomas y de toda esta cosa que es muy lenta y que realmente llegan tarde, carecen de anticipación en tiempo real? Si nuestros enfoques se divagan por esa búsqueda, no nos quejemos de que tenemos a todos los microsomales dormidos. ¿Ves? O sea, ahora es más importante dormir a esos que buscan los aplausos y los diplomas y activar a los microsomales que a cada instante te dan la chance de una nueva versión. El placer lo vas a tener cuando mires la tele, cuando veas el diario, cuando veas a tu alrededor y sepas lo que está ocurriendo, de dónde viene y a dónde va. Y eso va a ser más importante
que cualquier diploma y cualquier fotito tuya publicada en cualquier lado. Porque es un saber interno y un estar presente de otra dimensión. Y que no te da el tiempo para ir a hacer prensa. Ahí vamos. Sí, pero es ese nivel de saciedad va a ocurrir en el interno, por el cual muy probable bajen los niveles de consumo en el mundo. ¿Sí? Porque bajar el nivel de consumo es porque aumenta el nivel de nutrición con lo consumido. ¿Sí? Entonces, esta cosa de las cosas perdiendo el valor, como diciendo, el valor está en la cantidad de cosas. Eso era cuando la actividad microsomal estaba dormida y la somal estaba activa. Ahora va a tender a ser al revés. La persona encuentra saciedad con muy poco porque la observación se le agiganta internamente y disminuye el consumo. Entonces el criterio de valor se va a desplazar desde las cosas constituidas hacia las cosas de posible constitución. Del valor a la valencia. Una gran diferencia. Entonces, señores economistas, no tengan miedo de tirar sus libros que ya no sirven para nada y animarse a mirar la realidad como algo nuevo, como algo virgen y como un espacio-tiempo que están sucediendo fenómenos de una naturaleza que no nos alcanzaría la imaginación. Buenísimo, bueno, creo que estamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Es que lo que pasa es que se adquiere un lenguaje muy preciso. Nosotros podemos hablar, gracias a este lenguaje, con un nivel de precisión asombrosa. Asombrosa, Asombrosa. O sea, esas cosas que quizás las tuviste, las viste en algún momento y no había manera de comunicarlas. Y ahora con todas las grillas que tenemos, con todos los gráficos, que se te mezclan, porque se empieza a mezclar calendaria con anillo de fuego y se empieza a mezclar con el otro y con el otro. O sea, es muy interesante. Sí. O sea, yo cuando, no sé, en el último momento, ya cuando hablaron un poco más de la calendaria, yo es como que vi la calendaria con sus 4 cuadrantes y el anillo de fuego alrededor, porque es lo que sostiene, de hecho. Como que están conectados, o sea, plenamente, más allá de que sea la parte que se ve, ¿no? La calendaria, pero el anillo de fuego es como que lo que sostiene detrás a esa calendaria. Como que está detrás. sí. Y me parece que el anillo de fuego puede explicar los saltos de cuadrantes. Me parece que va por ahí un poco. Estoy viendo. Sí, y además este fenómeno que yo te digo 354 y vos inmediatamente Ahí, 360 abajo. sumalos. Sumalos. 714. ¿Vos te das cuenta que 7 se volvió 2 7? 7. Claro. 14, que es un doble. No. ¿Te das cuenta? Está O sea, alineado. ¿cómo Es que no traje el papel. 7 inmediatamente pasa directamente por el 33 y se va al 360? ¿Ves?
7-14. Claro, tenés 2 7. Tenés 2 7. Porque acá es uno solo en realidad. Sí. Y después vos vas a tener esos 2. Vos tenés... Espera. Una vez que vemos eso... Mira, porque esto es impresionante. ¿Viste? ¿Viste Macron? Sí. Macron, que compite con Le Pen. Francia. Bueno, mira. 7-14 en la quinta vuelta. Me estás jodiendo. 7-14 en la quinta vuelta. Me estás ¿Te jodiendo. das cuenta que es... Macron es 7-14 en la quinta vuelta. Ahora la ponemos en la vuelta 1. No. No, no. Y es 66. Es 66. Pero 66 en 33 ¿no es un acceso directo? Absolutamente. 66 en 33 ¿no es un acceso directo? Sí. También su múltiplo directo. Su desdoblamiento directo. O sea, es sorprendente porque yo acababa de ver con María lo eso, porque hablábamos del desdoblamiento. ¿Viste que ella hizo el inconsciente biológico que fue el desgarro? Sí. El que se caía. ¿Ves? Sí. Sí. Exacto. Y ella que lo sufría como una cosa que la partía y con todo eso. O sea, con todo ese... ¿Ves? Y ahora verlo sin la carga, porque ya entró en la biología, ya se vio, ya estamos en otro momento muy distinto. Inmediatamente Rosa Companucci me dice, Macron en la quinta vuelta 700, o sea, me lo pone escrito y yo digo... Entonces es microsomal. ¿Qué voy a...? O sea, no te da el tiempo para tanta novedad. ¿Ves? Porque es todo el tiempo darte cuenta de todo. Sí. Entonces, si baja de manera directa 7-14, de manera directa lo que hacen los 2 7 es uno avanza para acá, el otro avanza para acá. Mira, 360, uno a 359 y el otro a 361. ¿Sí? Entonces, este ya es 713. 713. Bueno. 58, 712. 362, 712. Cuando tenés 9 y 13, 711. Vos tenés 711 y 711. Tenés un 711 para la derecha, un 711 para la izquierda. Por eso, el que está tomado por el 711 de la derecha es tan de la derecha, y porque está tomado por 711 de la izquierda es tan de la izquierda. Porque el ser está colocado en una cosmovisión radicalmente distinta. Pero mirá,